Veamos ahora la congruencia de triángulos. Decimos que dos o más triángulos son congruentes si tienen sus lados y ángulos respectivamente iguales. Veamos eso a partir de nuestras dos siguientes figuras. En la parte inferior izquierda de la pantalla tenemos el triángulo ABC y en la parte inferior derecha el triángulo A', B' y C'. Si los tres lados son respectivamente iguales y los tres ángulos son respectivamente iguales, entonces decimos que estos dos triángulos son congruentes, porque son respectivamente iguales tanto en lados como en ángulos. Si tienen el ángulo A y el ángulo A' respectivamente iguales, además el ángulo B respectivamente igual al ángulo B' y el ángulo C respectivamente igual al ángulo C', además de los tres lados, decimos que estos dos triángulos son congruentes. Para establecer la congruencia entre dos triángulos, no necesitamos establecer que los tres ángulos y los tres lados a la vez sean congruentes. Basta concluirlo a través de tres criterios, sin necesidad de ir más allá, ni comprobar ni mostrar los otros datos. Uno de los criterios para establecer congruencia de triángulos es el criterio número 1, si se quiere en este orden, lado, ángulo, lado. Este criterio dice que si dos lados de dos triángulos son respectivamente iguales y el ángulo comprendido entre esos dos lados también es igual, entonces los dos triángulos son congruentes. Observando las dos figuras, el triángulo ABC y el triángulo A', B' y C', mostremos cómo podría cumplirse el criterio número 1 que tenemos acá, lado, ángulo, lado. Así pues, si el lado AB es igual o congruente con el lado A', B', estaríamos diciendo que ya por lo menos tienen un lado igual o congruente. Además, si el ángulo A es igual o congruente con el ángulo A', estaríamos aceptando esta segunda parte de nuestro criterio, que tienen un ángulo respectivamente igual. Pero además, el lado AC es respectivamente igual al lado A'C', estaríamos afirmando esta tercera parte de nuestro criterio. Es decir, en el orden en que aparecieron tenemos lado, ángulo, lado, respectivamente iguales. Y lo importante es que entre esos dos lados iguales, el ángulo que está comprendido entre dichos lados, es decir, el ángulo A, está comprendido entre estos dos lados, mientras que el ángulo A' está comprendido entre estos dos lados, y ellos también son respectivamente iguales. Con esto podemos ya suficientemente aceptar que dichos triángulos son congruentes. Así, el triángulo ABC es congruente, símbolo de congruencia, al triángulo A', B', C'. Pasemos ahora al siguiente criterio de congruencia de triángulos. Llamémoslo el criterio 2. Y en este caso, digamos que el criterio 2 cumple con la relación ángulo, lado, ángulo. El criterio nos dice lo siguiente: si dos ángulos de dos triángulos
son respectivamente iguales y el lado comprendido entre estos dos ángulos, veamos, el lado comprendido entre estos dos ángulos es respectivamente igual, entonces los dos triángulos son congruentes. Veamos nuevamente nuestras dos figuras. Tenemos en la parte inferior izquierda el triángulo ABC, mientras que en la parte inferior derecha de la pantalla aparece el triángulo A', B' y C'. Para que se cumpla este criterio, se tiene que cumplir precisamente estas condiciones. Vamos a verlas. Dos ángulos respectivamente iguales y el lado comprendido entre ellos. Así tenemos que si el ángulo A es congruente con el ángulo A' y además el lado AC es congruente con el lado A'C', pero también el ángulo C es congruente con el ángulo C', entonces están cumpliendo estos criterios. Volvamos nuevamente a mirarlo. Si tenemos el ángulo A congruente con el ángulo A', estaríamos hablando de esta primera situación, que los dos triángulos tienen un ángulo respectivamente igual. Vamos con la segunda apreciación. El lado AC es respectivamente igual al lado A'C'. Estamos hablando de dos lados que son respectivamente iguales. Estamos en esta segunda parte de nuestro criterio. Nos falta esta otra, el otro ángulo igual. Así pues, entonces tenemos que el ángulo C es congruente o respectivamente igual con el ángulo C'. Si entendemos esto, nos damos cuenta que tenemos dos ángulos respectivamente iguales y el lado que comprende esos dos lados, esos dos ángulos, el lado que comprende o está comprendido entre esos dos ángulos también es respectivamente igual. La relación se llama ala y se concluye, una vez conocido que esto es cierto, que dichos triángulos son triángulos congruentes, es decir, el triángulo ABC es congruente, recuerde el signo o el símbolo de congruencia, es congruente con el triángulo A', B', C'. Pasemos ahora a un tercer criterio de congruencia de triángulos. En este caso, lo denominamos como el criterio número 3, y este criterio nos afirma que si en dos triángulos los lados son iguales respectivamente, entonces los dos triángulos también son congruentes. Si dos triángulos tienen sus tres lados respectivamente iguales, entonces los dos triángulos son congruentes. Veamos entonces nuestras figuras. Aparecen el triángulo ABC y el triángulo A', B' y C'. Si se cumple que el lado AB es igual o congruente al lado A', B', estaríamos en esta primera parte. En ambos triángulos, el lado o uno de los lados es respectivamente igual. Pasemos a esta segunda componente. Estamos diciendo que el lado AC es respectivamente igual al lado A'C'. Ya tenemos nuestra segunda componente. Pasemos a nuestra tercera componente, el tercer lado. Es decir, el lado BC es respectivamente igual al lado B'C'. Tenemos entonces que si los tres lados, estos que están rotando, son un par de lados respectivamente iguales, luego estos otros, y luego estos otros, son lados iguales o respectivamente iguales, entonces estos dos triángulos
son congruentes, es decir, el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B' y C'.